buenas noches. Nos lo habíamos prometido la última vez que tuve a mi invitado de hoy allá en el programa presentando un libro en particular. Nos habíamos prometido aceptar su invitación para conocer su biblioteca. Y estamos en este lugar maravilloso en donde se siente cierta vibra. Entonces, a lo largo de los próximos minutos vamos a ir conociéndola con él, que él nos explique esta que es, yo creo que una de las bibliotecas más especiales en donde he estado. Así que, gracias, mi Ángel. Carlos, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Primero, esta es una biblioteca donde los protagonistas son los libros y es muy bonito. Hay bibliotecas donde el protagonista es el, ¿no? Es la madera, ¿no? Es el piso. O las figuritas de Lladró. Las figuritas de Lladró. No, aquí son los libros. ¿Cuántos años construyendo esta biblioteca? Llevo más de 40 años. Más de 40 años para hacer esta biblioteca. Bueno, no es... Hay que tener en cuenta que todos los Porrúa siempre han tenido una buena biblioteca. Mi abuelo tenía una colección fantástica. Después mi padre, cuando se separa en la calle de 5 de Mayo, en el 47, él funda la suya propia y inicia una biblioteca también que llegó a ser magnífica. Y bueno, pues en el 78 que me separo yo y empiezo a organizar esta nueva biblioteca que se hizo realmente gracias a varios muy buenos amigos que me dijeron, tú tienes que tener una magnífica biblioteca. Porque eres un editor de libros, ¿no? Entonces es, tienes que tener tu biblioteca, ¿no? Y entonces el factor que tiene es que el común denominador es México. Hay de todo, pero todo relacionado con México, porque hay muchas bibliotecas que son dispersas. Te hablan Son de grandes todo. bibliotecas que hablan de todo. Te hablan de todo, pero finalmente no hay una unidad. Aquí es un poco México en el concierto de las naciones. Es todo lo que tenga referencia a México, aunque sea de otros países, lo que sea, pero que tenga de referencia primordial a México. Eso es importante decirlo, es decir, no es que sea de autores mexicanos, no es que sea, no, sino que es de autores de todas partes del mundo, debe haber, bueno, ya me di una pasada, yo sé que lo hay, pero que sea México, de cualquier tema, es decir, aquí hay que antropología, arte, historia. Ciencias sociales, vamos a decir. De ciencias sociales. Sí. De ciencias sociales que tengan que ver con México. No tenemos nada que ver, o sea, yo, sí, en tecnología y en, ciencia. No. En medicina, pero ciencias sociales. Pero ciencias sociales. ¿Hay ficción también? ¿Perdón? ¿Hay ficción? No, realmente lo que hay es una gran cantidad de novela del destierro, de los libros del destierro, que eso es muy interesante. A ver, ¿novela del destierro de mexicanos o de los que fueron desterrados? No, los que fueron desterrados de España. Desterrados de España, o sea, eso sí hay. El refugiado. El refugiado español. Sí, el exilio español. Hay una buena representación de sus obras, ¿no? Porque claro, eso tiene que ver con México, ¿eh? Claro. Además no podemos dejar de mencionar que pues vinieron a hacer una labor extraordinaria. Ellos crearon el Colegio de México, crearon el Politécnico Nacional, bueno, la labor que ellos hicieron aquí culturalmente es una locura. Bien. Mucha historia debe haber. Mucha. Es así. Mucha historia. Muchísima. Historia de México. Es el principal, sí. Lo principal es historia. Lo principal es historia de México. Debe haber desde crónica, y decenas de historiadores de todas las épocas, además. De todas las épocas, sí. Desde crónica, mira, empezamos a verlo todo con lo que es la parte general de historia y después nos vamos metiendo a lo que son los estados de la República. Finalmente volteamos hacia lo que es novela de la Revolución o la parte de la Revolución, historia de la Revolución, y nos metemos con biografía. Con biografía de protagonistas de nuestra historia. Pero también tendrás historia es decir, desde Bernaldez del Castillo, pues. Sí, claro. Y varias ediciones de Bernaldez del Castillo, de aquella crónica, es decir, tenemos no la primera primera en tiempo. Tenemos la de 1632. ¿Esa es la que tienes? También ahorita la tengo. Me la vas también a la tenemos. Ahorita a ver si la vas a enseñar. A ver, ¿de qué sirve? Va a parecer tonta mi pregunta, pero no lo es, te lo juro. ¿De qué sirve a un editor tener una biblioteca así? A alguien que edita libros, ¿de qué sirve tener? Porque te pregunté antes de entrar al aire, ¿esta es la biblioteca de la editorial o es la biblioteca tuya? Y tú me dijiste, esta es mi biblioteca. Exactamente. Pero al servicio de tu oficio, ¿no? Bueno, yo creo que cualquier actividad que tengas en la vida, tienes que estar enamorado de tu actividad. Y un editor, si no está enamorado de los libros, pues no es un editor, no los entiende, no sabe cómo hacerlo. Entonces, si finalmente yo gozo
lo que son los libros, lo que es mi actividad editorial, pues tengo que estar empapado en el arte de los libros. O sea, tengo que conocer cómo ha ido evolucionando la tipografía, cómo fueron evolucionando las ediciones, qué fue lo que se encontró. Por ejemplo, te puedo decir que 1521, la conquista, 1539 llega la primera imprenta a América y bueno, ¿qué hemos hecho? Ve la diferencia del 21 al 39 y ve la diferencia que hemos hecho nosotros con todo ese legajo, con todo ese bagaje que tenemos de enseñanza sobre lo que son los libros, sobre lo que es la tipografía, sobre lo que es la edición. Lo hemos tirado. ¿Lo hemos tirado? Claro, ¿Así lo crees? hoy están los españoles, están muchísimo arriba de nosotros, los argentinos exactamente igual, Colombia no se diga. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con eso? No somos un país de lectores, no somos un país que ame las letras. Bueno, no somos un país ya de editores, ¿no? Nuestras editoriales más grandes, las que más venden, son propiedad de otros. Claro, ¿no? pero de alemanes y de italianos y de españoles, pero de otros, ¿no? Ese es un problema gravísimo. Por ejemplo, esa ley del precio único se debe a ese fenómeno, que finalmente son los importadores los que están imponiendo una serie de reglas para venir a nuestro mercado. Bueno, eso es lo que está aconteciendo, que se han apoderado de nuestras instituciones. Y nosotros tan campantes no los dejamos ahí pasar. ¿Para un editor como tú la ley del precio único fue mala? Pésima. 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 ¿Por qué? Pues porque finalmente, ¿qué es lo que debe de perseguir un editor? ¿O qué es lo que debe de perseguir? Finalmente es que el libro esté en todas partes, no solamente esté en la Ciudad de México. Si el libro que sale en la Ciudad de México a un precio X, yo no lo puedo transportar al mismo precio por obvias razones hacia la frontera, ¿por qué? Porque tenemos unos gastos de envío que son enormes. Y tú tienes que venderlo en todo el territorio del país exactamente al mismo precio. No, es que es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron es que elevaron el precio del centro. Matando lectores. Y matando las librerías. Matando las librerías y finalmente el que perdió fue el lector. Porque antes por lo menos podría conseguirlo con un precio... Sí, según cómo llegaba y se arreglaba el editor con... Claro, lo que costaría el envío, ¿no? Pero ahora, pues ahora no hay libros. No hay libros en el interior de la República. Ese es el gran problema. O sea, empiezan a haber una serie de acciones que son maravillosas, como las que está haciendo Educal, con una red de 70 y tantas librerías al interior de la República, que eso me parece fantástico, ¿no? Bien, después de esto, que había que hablarlo porque sabe demasiado, ahora sí regresemos aquí. ¿Cómo te has ido haciendo de estos libros? Es decir, no quiero ni preguntarte cuántos ejemplares hay, porque hay los justos, hay los que tienen que haber, pero ¿cómo te vas haciendo de estos libros? No, siempre faltan. Bueno, sí, siempre falta alguno. ¿Cómo te vas haciendo de libros? Tenemos más de 18,000 títulos, volúmenes. Volúmenes. ¿Y cómo nos hicimos? ¿Cómo te haces? ¿Es un ejercicio? ¿Es ir a las librerías de viejo? ¿Es comprar lotes grandes que te han de venir a ofrecer? ¿Que sabes dónde están? ¿Cómo se hace uno de esos? Mira, la parte madre de la biblioteca fue la gran biblioteca del general Gabriel Leiva Velázquez, que finalmente pudimos adquirirla. La fuimos pagando muy poco a poco. La verdad es que la viuda del general se portó con nosotros increíble, nos la pasó. De ahí fueron otras bibliotecas que se fueron integrando a esta misma. Por ejemplo, la de don Pancho Monterde. Don Francisco era... Y otra biblioteca que se integró también fue la de Rojas Garcidueñas, la de don José Rojas Garcidueñas. Después, cuando muere mi padre, uno de mis hermanos se queda con una parte de los duplicados de lo que era la biblioteca de mi papá y yo se la compro a él. Entonces, finalmente fueron de varias porciones y luego cosas que vas adquiriendo personalmente. Yo, por ejemplo, tuve una amistad entrañable, pero entrañable, en serio, con Andrés Enestrosa. Andrés Enestrosa era el gran comprador de libros y llegó a ser, yo creo que la mejor biblioteca del siglo XIX era la de Andrés, que hoy está en Oaxaca. Y bueno, pues
íbamos los dos ahí de correrías a buscar libros, siempre por librerías de viejo, por la Lagunilla, por donde... Y todavía fuera. se encuentran maravillas. Y ¿verdad? todavía se Hoy encuentran todavía mucho. puedes encontrar Y en el alguna extranjero maravilla, ¿verdad? encuentras cosas también, en París, en Londres, en fin, hay muchísimas formas de hacerte de buenas cosas. Lo importante es saber qué es lo que quieres y saber que lo que quieres, qué es lo que cuesta. Porque en este mercado, pues bueno, como nadie sabe nada, Cualquiera te puede poner el precio que se le pegue la gana. ¿Me enseñas algunas cosas? claro, encantado.